Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Furlong y quiero darles la bienvenida a una emisión más de la serie Habilidades para la Vida y Estrategias para el Bienestar. En esta ocasión abordaremos el tema expresión de emociones y convivencia saludable. Y bueno, para comenzar la reflexión, los quiero invitar a responder la siguiente pregunta que está apareciendo en nuestras redes sociales. ¿Cuál sería la mejor estrategia para regular emociones? A. Escribir lo que me sucede. B. Hablar con alguien de confianza. C. Distraerse con algún pasatiempo. D. Hacer ejercicios de respiración. Les quiero recordar que más adelante leeremos todas sus respuestas y también que esta serie es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX, claro, con el apoyo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Les quiero recordar también que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la SEP, de Aprende MX y de CONASAMA. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas en automático o que una situación inesperada te rebasa? En ocasiones las circunstancias nos llevan a actuar sin detenernos a reconocer lo que sentimos o lo que pensamos. Es por ello que la regulación emocional es una habilidad fundamental para la vida y el bienestar, ya que nos permite identificar, expresar y mediar nuestras emociones, fortaleciendo así la convivencia y sobre todo los vínculos afectivos. Ahora los quiero invitar a participar respondiendo las siguientes preguntas a través de nuestro Mentimeter. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿Qué es lo que haces cuando estás triste? El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios también van a encontrar el enlace para poder ingresar a esta actividad, para la cual más adelante vamos a revisar todas sus respuestas. También les quiero recordar que para este seminario pueden solicitar una constancia de participación. Solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios. Y si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, no se preocupen porque se pueden registrar según su perfil. En caso de no pertenecer al sector educativo o de no formar parte de la plantilla de una escuela, por ejemplo, pueden registrarse como público en general para así poder completar este proceso. Validan después en su correo electrónico el registro e inician sesión nuevamente en el enlace que les vamos a proporcionar para poder solicitar esta constancia. Responden una pregunta muy fácil, la verdad, y si su respuesta es correcta podrán descargarla inmediatamente. Oigan, es muy importante mencionarles que solamente tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para poder obtener esta constancia, así que por favor pongan bien sus datos. Y antes de continuar, quisiera que me acompañen a ver lo siguiente. Después de 10 años juntos, México X se transforma. Hoy damos un nuevo paso, porque en el camino del aprendizaje también se crece. Cambiamos nuestro nombre a Cursos Aprende MX. Formación, capacitación y actualización. La imagen cambia, nuestra esencia permanece. Regístrate en esta nueva etapa y continúa tu aprendizaje con nosotros. Gobierno de México. Y bueno, les invitamos a que exploren esta plataforma y sobre todo que se inscriban en su amplia oferta de cursos porque, ¿qué creen? Todos son gratuitos. El código QR para que puedan acceder está en pantalla y el enlace está en la sección de comentarios. Y ahora sí, retomando el tema para reflexionar un poquito sobre la importancia de la gestión emocional que contribuye a la construcción de relaciones interpersonales saludables, tengo el gusto de presentar al doctor Modesto Solís Espinosa, el cual es psicólogo clínico adscrito a la Dirección de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental de CONASAMA. ¡Wow! De verdad, la Dirección General Aprende MX te quiere dar la más cordial bienvenida, doctor Modesto. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ustedes acompáñenme a conocer un poquito de la trayectoria de nuestro gran invitado. Modesto Solís Espinosa, doctor en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue condecorado con la Medalla Alfonso Caso y realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, licenciado en Psicología por la misma casa de estudios. Cuenta con formación sobre competencias clínicas en terapias conductuales contextuales, terapia de aceptación y compromiso, identificación y prevención del comportamiento suicida, estadística y análisis de datos, además de un reconocimiento como candidato en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
Ha desarrollado acciones de prevención de conductas de riesgo de adolescentes en el ámbito escolar. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico adscrito a la Dirección de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental de la Comisión Nacional de la Salud Mental y Adicciones. Doctor, de nuevo, gracias por estar aquí. Y bueno, quisiera comenzar con una pregunta que me parece que es como lo más básico. ¿Qué son las emociones? Excelente pregunta. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que surgen ante nuestro entorno, ante nuestro contexto y que pueden ser ante estímulos internos como externos. Es prácticamente la reacción que tenemos ante lo que sucede a nuestro alrededor. Al momento de ser externos o internos puede que nos suene un poco extraño. Se refiere a que estos estímulos pueden ser prácticamente cualquier cosa. Yo solamente les haría ahí como el ejemplo, el que ustedes traten de imaginar el que van a ver una persona que es muy querida para ustedes, alguien a quien aman, alguien con quien se sienten muy felices, seguramente el solo hecho de imaginar a esa persona o recordar un momento alegre va a generar esa alegría, va a generar cierta reacción. Y al mismo tiempo, pues eso podemos decir es algo interno. Y a la vez, si hablamos de algo externo, puede ser tal cual, que veamos a esa persona que nos hace muy felices o una persona que nos llega a generar estrés y que evidentemente pues vamos a experimentar esa emoción ante ese estímulo, aunque sí ya es algo externo, algo que viene de fuera. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Cuando hablamos de emoción nos referimos a algo que tiene una menor duración, es algo que es menos estable. Cuando hablamos de un sentimiento es algo que tiende a tener una mayor duración y pues también en algunas teorías lo relacionan con algo pues más estable, más duradero, que tiene implicadas incluso pues ya otro tipo de pensamientos. Cuando hablamos de las emociones se podría decir que son estas reacciones que tenemos de inmediato, como la reacción que tenemos en el instante en el cual experimentamos, por ejemplo, estrés, ansiedad, enojo ante algo muy puntual que haya sucedido. Por ejemplo, ahorita que mencionabas estrés o ansiedad, si este estrés o ansiedad se vuelve continuo, de alguna manera crónico, ¿ya sería un sentimiento entonces? Se podría hablar como un sentimiento y a la vez ya hablaríamos de un padecimiento, porque el estrés pues es digamos que algo natural que todos llegamos a experimentarlo, sin embargo pues ya es algo distinto cuando es un estrés crónico, que esto pues evidentemente está relacionado con padecimientos, con enfermedades y es un estrés que pues puede incluso pues relacionarse con enfermedades crónicas, etc. etc. Oiga, doctor, ¿y cómo podemos identificar esto que sentimos? Para identificar lo que sentimos, pues es importante el que seamos conscientes de qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Todo lo que nosotros experimentamos pues va a tener una reacción incluso física, incluso psicológica. El hecho de que nosotros estemos pasando por una emoción implica que va a haber una reacción en nuestro organismo. De ahí la importancia de que seamos conscientes de que pues estas emociones no es algo, por así decirlo, como algo imaginario o algo que esté solamente de manera externa. Algo que hay que destacar con esto de las emociones es que nos sirven como una brújula para tomar decisiones. Cada emoción pues, nos va a indicar tanto aspectos a los cuales podemos tratar de acercarnos o aproximarnos más, como cuando algo nos genera alegría, o por ejemplo, el miedo que surge cuando algo es una amenaza, algo que nos puede causar daños y que se va a generar en ese momento. Es algo que nos sirve a adaptarnos a nuestro contexto. Y pues en este sentido, pues cambia mucho la forma en la cual podemos identificar lo que sentimos de persona a persona. Así como podríamos decir que hay una persona que con el enojo quiere gritar, quiere insultar o quiere agredir, hay otras personas que se enojan y prefieren guardar silencio y aislarse. De ahí que yo les pregunté cómo puede alguien identificar cuando tienen ansiedad o estrés, que pues básicamente va a depender de persona a persona. Aunque sea la misma emoción, habrá quien diga, yo me estreso y me empieza a doler la cabeza, o comienzo a sudar, o comienzo a sentir el ritmo cardíaco muy acelerado. Y hay otras personas que pues, no lo identifican de esa forma y que dicen, no, pues yo lo siento, pero quizás más muscularmente. Y es las personas que de repente dicen, bueno, es que estaba bien y de pronto sentí como una contractura,
de repente la espalda como que me empezaba a doler. De ahí la importancia de que nos hagamos una pregunta de pues el cómo nos estamos sintiendo. Doctor, ahorita mencionabas, hay cosas que uno no puede controlar, por ejemplo, estoy enojado y entonces empiezo a sentir el cuerpo más caliente, a lo mejor lo siento en el estómago, etcétera. Pero también mencionabas que hay personas que cuando se enojan gritan. La diferencia, por ejemplo, pudiera ser que la decisión de cómo reacciono ante eso, aunque todos sentimos enojo, eso sí se puede controlar. Sí, en efecto. Todos tenemos, digamos que la misma emoción, pero la manera en la cual la identificamos o el efecto que genera en nuestro organismo es algo que sí puede variar y al mismo tiempo la decisión que vamos a tomar con esa emoción. Justo con este ejemplo de, bueno, es que alguien se enoja y comienza a sentir ahí que la molestia en el estómago, que quiere agredir, y hay quienes llegan a agredir y llegan a insultar. Exacto. Y dicen, bueno, es que estaba enojado. Y otros podrían decir, bueno, pues tú te enojas y agrediste, pero igual uno se puede enojar y reaccionar de una forma más tranquila, tratar de relajarse, regular ese enojo y justamente tomar una decisión más asertiva. Y eso tiene que ver con gestionar las emociones, que vamos a platicar más adelante. Exactamente. Doctor, ¿qué te parece que vemos ahora cómo se ha sentido nuestro público? Pues para ver dónde estamos situados. Vamos a ver sus respuestas. Y bueno, acá tengo el ¿cómo te has sentido hoy? Y tenemos feliz, estresada, bien, cansada, tranquila, excelente, ansiosa y con poca tolerancia, alegre y tranquila, luego tenemos unos números por ahí, muy bien con alegría, angustiada y presionada, en el trabajo bien, un poco cansada y agotada, fastidiada, en paz y motivada. ¿Cómo te has sentido tú, doctor? ¿Cómo estás? Yo bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué opinas de las respuestas de nuestro público? Me parece que hay mucha variedad de respuestas. Me da gusto ver que había ahí esta mención de me siento en paz o muy feliz. Había quien puso ahí lo de me siento como estresada, pero pues de manera general es algo que se entiende. Y pues la importancia de hablar de esto es que le estamos dando espacio a la emoción. Hay veces que, como decías ahorita al comienzo, hay veces que uno pareciera que está yendo en automático. Por ahí, si lo dijéramos de una forma muy burda, es como que uno está en modo avión, de que va para aquí, va para allá, va a la escuela, al trabajo, con familia, y de pronto es como que uno ni siquiera está presente, y hay veces que uno ni siquiera está asimilando la forma en la que se siente, y es tal cual como si fuera como un tipo robot de hago esta actividad, hago esta otra, y casi no nos preguntamos realmente cómo nos estamos sintiendo, si uno está bien, si uno está mal, y qué decir de ver cómo se sienten las otras personas. ¿Y todo el tiempo estamos sintiendo algo? ¿O hay momentos en donde a lo mejor estoy neutral? Pues se podría decir que hay momentos en los cuales uno está, por así decirlo, como neutral, pero pues realmente estas emociones las tenemos todos los días, todo el tiempo. Uno quizás no se lo pregunta a cada instante, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Sin embargo, hay muchas situaciones que nos pueden generar tristeza, felicidad, alegría, miedo, etcétera, y esto pues va siendo muy cambiante. En un mismo día puede que uno comience con mucho ánimo, mucha alegría, y que de pronto pues ya se ha presentado como ahorita algunos bloqueos en el camino y de pronto más estrés, de pronto ya alegría por ver a conocidos, y eso es lo que va cambiando. Es como que las emociones pues están insertas en nuestro día a día, aunque a veces que no lo notemos. Y eso me hace pensar en una frase que creo que es bastante cotidiana, que las emociones son como el agua. ¿A qué se refiere? ¿Por qué las emociones son como el agua? Las emociones, justo se dice que son como el agua porque es algo con lo cual pues se tendría que fluir. Si nos podemos imaginar, por ejemplo, qué sucede con el agua de un río. El agua de un río es algo que va purificando, es algo que limpia, tiene un olor o una sensación que da frescura, y sin embargo, si nos vamos a una cuestión como un poquito más a lo negativo, pues cuando el agua se llega a estancar, pues pierde esas características y es algo que comienza a tener mal olor, que comienza a ensuciar y que todas esas características positivas se van perdiendo. Por eso, en cierto sentido, podríamos decir que pues, las emociones pues sí son como el agua, algo que es importante que puedan fluir. Y en este sentido, lo más importante, lo más sano, es que podamos expresarlas. Para ello, hay que encontrar un equilibrio entre el control excesivo, que pues no queremos,
y tampoco la carencia de control, como cuando alguien dice, pues es que sí, me enojé y grité e insulté porque estaba enojado, cuando realmente uno siempre tiene un poder para decidir. Hay que tratar de identificar un equilibrio, y esto porque hay veces que se llega a acumular mucho la emoción. De ahí que ahorita les aparecía como un globito en el cual podemos pensar que pues, se va reuniendo mucha tristeza, mucha ansiedad, y si eso no lo expresamos, si no lo comunicamos, eso se va acumulando, se hace más y más grande hasta que revienta. En ese sentido podríamos decir que la emoción estalla y sale sin permiso, como cuando alguien llega a tener conductas autodestructivas o incluso con el consumo de sustancias, que justo la persona como que no está empatando con lo que experimenta y que recurre a otras formas para tratar de expresarlo. Como una olla express, ¿no? Ahorita que hablabas también del globo, pensaba, el cuando va rellenando y entonces explota. Pero en la presentación decía algo como exacto, cuando se acumula, entonces luego se convierte en algo que puede ser pues más riesgoso, ¿no? Pero pensaba en en el concepto que decías al inicio. Esto quiere decir que entonces, si las acumulo, se convierten en sentimientos que no necesariamente son positivos o se quedan como emociones. Pues más bien podríamos decir, digamos que esta cuestión de separarlo si emoción o sentimiento, eso lo podemos hablar como más en cuestiones teóricas. Si lo dejamos solamente con cuestión de emociones, pues va a ser que esa emoción pueda generar psicopatología. Entonces, voy con un ejemplo de lo que se ve mucho en escuelas secundarias, escuelas preparatorias, con esto del cutting. Personas que están acumulando mucha emoción, por decir la ansiedad, la tristeza, y el momento de que no la externan, no la comunican, pues eso pues va a hacer que reviente y en algún momento salga la emoción de una forma en la cual pues no se había planeado. Claro. De ahí pues que se deba de, pues sí, tener como cierta regulación, que se pueda expresar la emoción, si no pues todas esas emociones que se están, digamos, que reuniendo y no se comunican, van a hacer que uno en cierto momento estalle o genera psicopatología, y ya también ahí tenemos de ejemplo la ansiedad, depresión, síntomas de otros padecimientos. Doctor, hablabas de la importancia de regularnos, de autorregularnos, y esto me lleva al lenguaje interno, ¿no? O sea, decías, preguntarle a los otros cómo está, pero muchas veces podemos preguntarle a los demás y no a nosotros mismos. ¿Cómo funciona o por qué es tan importante el lenguaje interno? Sí, el lenguaje interno es muy relevante, muy importante, porque va a determinar en gran medida el cómo nos sentimos. Si analizamos aquí dos diálogos diferentes, y esto es como la forma en la que nosotros pensamos, todo el tiempo estamos teniendo algo en mente, hay quienes tienen este tipo de ideas de estoy mal, las cosas empeoran, ya no conseguí lo que quería, se arruinó, las cosas no son como quisiera, o qué tristeza, qué coraje. Es algo que va a impactar de manera negativa, y que si uno se pone a leer esto una y otra vez, probablemente vaya a generar que alguien se sienta justo con frustración, con enojo, más triste. Y hay veces que si no manejamos este lenguaje, va a generar estas emociones negativas. ¿Qué pasaría si lo vemos ya en contraste con las otras frases? Las cosas van a salir bien, tengo las cosas bajo control, que algo salga mal no implica que todo esté mal, hasta los momentos difíciles nos dan fortaleza, estoy bien, puedo con esto y con más. Pues esto tendería a generar una sensación de mayor control, quizás de tranquilidad, de alegría, y de ahí la pregunta, el por qué no ser más empáticos y compasivos con uno mismo. De hecho, yo le pongo esto de ejemplo con una situación muy común, que es cuando alguien tiene un accidente, y un accidente leve, como que alguien de repente se machuca una mano, que uno se tropieza, que alguien se tira el café de repente, y de inmediato es la frase de, es que soy un... y ya uno agrega la palabra que uno quiera, el insulto que uno guste, y es como, ok, pues uno tiene un error, ¿y por qué uno habría de tratarse mal por ello? Y hay veces que justo este diálogo de estoy mal, las cosas empeoran, pues nos habla de la forma de pensar de cuando se tiene un trastorno. Si lo vemos en una cuestión más psicopatológica, ¿qué sucede cuando alguien tiene ansiedad? Llega a tener pensamientos que van a generar esa ansiedad, como ya las cosas se van a salir de control, me va a dar una crisis de ansiedad, y evidentemente el tener este tipo de pensamientos va a hacer que se dispare la emoción de la ansiedad,
y que sea más difícil manejarla. Mi pregunta aquí tiene que ver con, no es lo mismo, o sea, sí hay personas que realmente no tienen el control de poder manejar estas emociones. Todos tenemos la posibilidad de manejar estas emociones, esta posibilidad de regularnos. Hay quienes llegan a comentar, bueno, es que no lo puedo controlar. Sin embargo, detrás de un no lo puedo controlar, generalmente uno se encuentra que ha faltado el apoyo profesional, apoyo terapéutico, una educación emocional, que esto también es bien importante para que podamos desarrollar esas estrategias, y también encontramos el que simplemente no se ha intentado. Entonces, realmente todos tenemos las posibilidades de mejorar la gestión que tenemos de nuestras emociones. Entonces, si alguien llega a decir, bueno, es que no, yo no tengo la capacidad, más bien yo cuestionaría, bueno, pues realmente sí lo pondría en duda. Y esto pues igual tener la conciencia de que hay mucha variedad de condiciones. Hay padecimientos donde incluso pues una persona puede tener dificultad para regular sus emociones, y pues eso ya se vería ya por medio de análisis, por medio de expertos en salud mental, ahí ya haciendo equipo multidisciplinario, por ejemplo, psicólogo, psiquiatra, que se hagan evaluaciones, que se haga seguimiento, y a partir de todo ello quizás sí decir, bueno, esta persona sí tenía una condición que implicaba la dificultad para manejar la emoción, pero si no tenemos eso, yo diría, pues sí se puede tener ese control. Ok, muchísimas gracias. Creo que ahora que hemos hablado pues de la importancia del lenguaje interno y esto de hablarnos bien y con amor, ¿qué les parece que vemos a través de Mentimeter las respuestas a la segunda pregunta que hicimos? Vamos a ver sus respuestas. ¿Qué es lo que haces cuando estás triste? Y tengo por acá, me reconforto yo mismo, respirar, hacer algún deporte o hobby, escuchar música o platicar con mis hijos, hablo con otras personas. Depende de la situación, a veces llorar, analizar o escribir. Me acuesto y duermo mucho. Como las cosas que me gustan. Escuchar música y hacer ejercicio. Y vamos por una última, llorar. Ay, me encanta cerrar con esta porque creo que es algo que a lo mejor es mi percepción, pero siento que se ha como abierto mucho más al canal últimamente o actualmente a decir, llorar lo hacemos desde que nacemos, ¿no? Es una emoción que así como ríes, lloras, etcétera, y creo que se está un poquito como quitando esta idea de que llorar está mal. ¿Qué opinas de estos resultados y de qué es lo que hace nuestra audiencia cuando está triste? Pues a mí me da gusto porque veo que plantean varias herramientas prácticas, algunas que sí se recomiendan, otras que pues ahorita lo vamos a ver, pero que justo uno puede cuestionar de decir, bueno, sí es algo adaptativo, pero podría haber mejores alternativas, y pues me parece que de manera general pues sí son buenas estrategias. Es algo bien importante que las podamos analizar porque en ocasiones pues uno se queda con la idea de, bueno, con esto ya me siento mejor, pero a lo mejor y también me estoy haciendo daño. Hay que por eso ser conscientes de que algunas de estas actividades pues no todas serían tan recomendadas. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, ¿qué opinas de la de dormir mucho? Justo la de dormir mucho es algo que pues se llega a entender, y pues si uno está estresado, agobiado por algún tema, hay veces que uno dice, bueno, sí, me quiero dormir un rato, y quizás una sola ocasión pues no suceda nada, no sea nada grave. Sin embargo, cuando hablamos de que alguien comienza a dormir mucho, puede ser una forma de evasión de la realidad, al punto de que el dormir pues ya no sea solamente como una estrategia para algo pasajero, sino que incluso se puede asociar con síntomas depresivos, y es algo que justo experimentan personas con depresión. En ocasiones el que lleguen a dormir demasiado, y pues entonces es de estas conductas que digamos que está como en el punto medio de, bueno, sí puede ser útil, sí puede ser adaptativo, pero al mismo tiempo también implica cierto riesgo. Tal vez como ser muy consciente y muy justo autoperceptivo y decir, estoy durmiendo de más, etcétera. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de la depresión, por ejemplo, este tipo de síndrome, de trastorno, ¿pueden controlar estas emociones de lo que hablábamos hace rato? ¿Se puede gestionar? ¿O es el caso en el que necesitamos este apoyo médico?
Lo que se buscaría en estos casos cuando ya hay de depresión, síntomas depresivos que ya se están identificando, es el que sí se pueda buscar apoyo profesional, idealmente por parte de un psicólogo. Hay más alternativas y estrategias que se pueden ocupar. Esto también hay que ser conscientes que estamos en un país donde no se tiene esta cultura de ir al psicólogo y evidentemente cuando alguien ya llega a consultorio, pues ya es con un avance muy grande del padecimiento o el problema que va arrastrando. Sin embargo, pues hay algunas estrategias que se pueden tratar de aplicar para sentirse mejor. Justo cuando alguien tiene la depresión o síntomas depresivos, lo que experimenta es dificultad para dejar de sentirse triste, dificultad para realizar actividades que hagan que la persona se sienta bien. Es bastante complejo, pero lo podemos decir así, es una persona que en su día a día no está realizando actividades que le hagan sentir bien y tiene pues toda una forma de generarse, es todo como un sistema, un procedimiento que va a hacer que la persona llegue ahí y que incluso el hecho de tratar de hacer algo que le anime puede ser muy, muy difícil. Si vemos o sentimos que estamos en un momento así, es cuando necesitamos ayuda. Pero esto me hace pensar, ¿todos necesitamos ir al psicólogo o solamente cuando siento algo de ese estilo? Ok, para eso es una excelente pregunta y tengo ahí como dos respuestas. Por una parte, el hecho de que alguien sienta necesidad de hablar con alguien, ya basta para que uno pueda ir al psicólogo y con eso es suficiente para que uno pueda recurrir a los canales que tenemos para recibir apoyo psicológico y es justo el que tú necesitas hablar y que puedas recurrir a ello y no hay ningún problema. Y por el otro lado, justo se tiene, ya lo he escuchado más últimamente, la idea de que pues todos deben de ir con el psicólogo. Sin embargo, ir con el psicólogo pues es algo que puede ser como un reto, no algo necesariamente que sea cómodo y que uno vaya así como ir a una revisión médica de rutina. Y en este sentido, pues es algo que pues sí sería deseable que todos tengan la posibilidad de ir con un psicólogo. Sin embargo, no consideraría que sea indispensable o una necesidad que todos vayan. Ok, qué interesante respuesta. Muchas gracias, doctor. Ahora te quisiera preguntar, si hablamos de un semáforo emocional, que lo hemos escuchado bastante últimamente, ¿qué significa? Es una actividad que se utiliza para que uno pueda reconocer la forma en la cual estamos manejando nuestras emociones y que con esto podemos reconocer si estamos ocupando actividades que son más positivas o más negativas, que nos sean más adaptativas o no a nuestro entorno. Ok, y veo por acá esta descripción en la presentación. Por ejemplo, hacer ejercicio, cortarse, llorar, las puedo catalogar en alguno de este semáforo. Sí. Ok. Sí, justamente cuando uno ve esta serie de conductas, de acciones, uno puede ir identificando cuáles son más adaptativas y cuáles no tanto. Hay algunas que van a implicar riesgos para nuestra salud y hay otras que realmente pues, no lo implican y que pues, prácticamente se recomiendan. Nada más para esto, pues sí, muy importante el que podamos decir que todo esto va dependiendo del contexto. De manera general podríamos decir, hay algunas que son muy evidentes, como por ejemplo el hecho de fumar. Pues hay quienes dicen, voy a salirme a fumar porque me voy a relajar. A relajarme, claro. Y que cuando uno lo contrasta dice, bueno, pero es que en sí el cigarro no es algo que te relaja. Que en ocasiones lo que te relaja es el hecho de salir a un lugar más tranquilo y hacer la respiración con más calma como cuando alguien fuma. O el hecho de que alguien pues sí se relaja, pero porque ya tenía cierta necesidad de las sustancias que tiene el tabaco y que por ello lo realiza. Sin embargo, pues el daño que hace el fumar pues ya está ahí directamente y que con eso pues realmente no queda duda, en cualquier contexto podríamos decir, pues sí quedaría en el color rojo de algo que queremos frenar, algo que nos puede hacer daño. Pero si vemos algunas otras de las actividades, pues van a depender mucho. Por ejemplo, lo de dormir. El dormir, pues decíamos, es algo que va a variar mucho. En algunos casos, pues está como algo neutro, está como en medio de, bueno, se puede recomendar. Sin embargo, también hay ocasiones donde pues no se recomienda tanto y que sí se puede llegar ya
a un extremo donde la persona se está haciendo daño, evitando la realidad por medio de dormir. Doctor, ¿qué te parece que antes de que nos platiques cuáles entrarían en cuál, vamos a ver las respuestas de nuestro público participando en el siguiente Mentimeter con base en las actividades o acciones que observan en la pantalla? Para esto necesitan clasificar estas actividades según el semáforo emocional en riesgosas, de bajo riesgo o saludables y adaptativas. Solamente necesitan escribir las actividades que son riesgosas, de bajo riesgo, saludables o adaptativas para poder participar. Les recuerdo que está el código QR apareciendo en pantalla y también en su chat de comentarios van a poder encontrar el enlace para poder ingresar a esta actividad. Y ahora sí, doctor, mientras responden, por favor, platícame un poquito más del semáforo emocional. Gracias. Es algo bien interesante el cómo uno identifica estas actividades. Y hay veces que uno se queda con la idea de, bueno, que realmente todo es sano, o que uno dice, bueno, es que a mí me sirve. Sin embargo, el que alguien diga, esto a mí me sirve, no implica necesariamente que sea algo saludable. Ahorita decía, pues lo de dormir va a depender mucho del contexto. Igual, sin soplar hay como una respuesta a quienes están respondiendo en Mentimeter, pero mencionando el caso de las redes sociales. Las redes sociales para algunos es un medio de comunicación principal, y con el cual mantienen el contacto con familia, con amistades y con sus personas importantes. El hecho de que alguien cierre sus redes sociales, incluso en algunos casos se llega a asociar con síntomas depresivos e incluso a una forma de despedida. Entonces, aunque sea algo, pues podría decirse como algo neutro, o que el uso de redes sociales va a depender mucho de cada persona, hay ciertas situaciones donde pues sí está implicado un efecto de ocuparlo como despedida y con el cual pues sí está identificado cierto riesgo, pero pues realmente es algo que va a cambiar en cada situación. Claro, habrá que gestionar y ver en cada caso particular cómo funciona, ¿no? ¿Qué te parece que vamos ahora sí a revisar las respuestas a esta actividad que hicimos en Mentimeter, pues para ver cómo coloca nuestra audiencia en este semáforo emocional? Entonces tenemos por acá fingir que no pasa nada, beber alcohol, fumar, usar cuchillos, golpear a la pared, comer mucho, beber alcohol de nuevo, drogarse, dejar de comer, aislarme de todos, autoagredirse, de nuevo usar cuchillos, nadar en mar abierto, ¿ok? Y usar cuchillos de nuevo, beber alcohol y cortarme. Todos estos nuestro público los identifica como de riesgo alto. Vamos ahora a ver los de riesgo moderado. Tenemos por acá dejar de comer un rato, cerrar las redes sociales, salir con amigos, llorar, dormir. Por acá también tenía golpear la pared, distraerme con música, dejar de comer un rato nada más, salir con amigos, cortar, sí, por acá dice cortar, cantar, era cantar, cantar, dibujar, beber alcohol también y aislarme. Esos nuestro público los identifica como riesgo moderado y vamos a ver las actividades que nuestro público cree que son sin riesgo. Hacer ejercicio, salir con amigos, escribir lo que siento, platicarlo con alguien, dormir, platicar con alguien, distraerme con música, escribir lo que siento de nuevo, bailar, platicarlo y pues bueno, todo se repite. Leer un libro tengo por acá. ¿Qué opinas de estos resultados, doctor? ¿Atinamos? Le atinaron a varias, podríamos ya decirles, vayan ahí casi que palomeando, bueno, cuáles sí van a quedar de acuerdo con lo que se está proponiendo. Sin embargo, pues sí, hay algunas que no van como se hubiera esperado, de ahí la importancia de que pues, puedan identificarlas y ahorita vamos a ir viendo. Muchas, insisto, va a depender del contexto. Si lo decimos de manera general, si alguien aplica pues, que dormir es malo, pues ni cómo hacer. Sin embargo, pues sí reconocer que generalmente tienen pues una tendencia de cómo van a estar afectando. Varias de las que mencionaron, pues sí tienen esta característica, sí las identificaron de manera adecuada.
Hay otras que hay que dar un poquito fuera del lugar, pero las revisamos. Si revisamos aquí, ya separadas por colores, podemos ver cosas como el golpear la pared, que en realidad es una autolesión. Hay quienes llegan a decir, bueno, es que estaba enojado y pues con el impulso, sin embargo, es una autolesión. La persona está agrediéndose para tratar de contener una emoción negativa, entonces es daño directo. El aislarse de todos también, dado que el aislarse puede privarnos del apoyo social de otras personas. Somos seres sociales. Si no tenemos a alguien que nos pueda escuchar o con quien podamos hablar, pues esto puede afectarnos mucho. Entonces es una conducta de riesgo, también asociada con comportamientos que tienen personas con depresión o con ideación suicida. Algo como fumar, el beber alcohol, todo lo que implique sustancias psicoactivas de manera directa tiene riesgo alto. Algo como comer mucho o dejar de comer tienen ahí la particularidad de que están asociadas con conductas alimentarias de riesgo, también con síntomas depresivos. Por ahí alguien antes en el otro mentímetro decía, bueno, es que me pongo a comer algo que me guste. Ok, pues está bien el que uno pueda de repente consentirse si está triste y comer algo que le guste. Sin embargo, si es algo muy constante, pues la persona pues va a tener una afectación en su salud y esto se relaciona con otro tipo de malestares. Lo de redes sociales, ya lo comentábamos, el cortarse, todo lo que implicaba ahí que decían de los cuchillos, es lo mismo. Cerrar redes sociales entonces entraría en riesgo alto, ¿por qué? Lo estamos ahí planteando como riesgo alto por el hecho de que se llega a ocupar a manera de despedida. Cuando un joven, un adolescente hace esto de cerrar sus redes sociales, en algunas ocasiones es como una forma de despedirse del mundo, como decir es que aquí yo ya no voy a estar, ya no me contacten, ya no me busquen. Evidentemente, si alguien cierra las redes sociales porque quiere concentrarse a estudiar en el trabajo, lo que sea, pues adelante y no hay ningún problema. Por eso el ojo de decir es que tiene mucho que ver el contexto, claro. Que en algunas situaciones igual se aplica algo más sutil, el que se quita la imagen de perfil. Y es algo que ya lo hacen mucho los jóvenes hoy en día y es como de, pues no se están yendo, pero quitan su información, de repente como si quisieran aislarse. Y vamos nuevamente al punto de aislarse de todos. Entonces sí se puede considerar como de riesgo alto. El fingir que no pasa nada también se considera de alto riesgo, porque el hecho de que uno finja que no pasa nada, esto plantea todo el contexto para que uno realmente tenga problemas más grandes. Si nos vamos al otro extremo, el platicarlo con alguien, cantar, hacer ejercicio, salir con amigos. Por ahí quien mencionaba lo de nadar, pues también lo podemos considerar aquí como algo pues saludable. El bailar, escribir lo que siento, distraerse con música, distraerse con pasatiempos en general, son cosas que tienden a ser algo más bien positivo, saludable, que prácticamente no implica en riesgo. Y aquí pues tienen ahí esta particularidad del contexto. En riesgo moderado solamente colocamos el dormir y el llorar, que justamente coincide con lo que mencionabas, ya se está dando mucha más apertura de que alguien llore y pues se entienda como algo saludable, algo que uno dice en ocasiones se requiere. Sin embargo, también hay quienes llegan a llorar tanto que pues esto ya les genera molestias en los ojos, les llega a hacer sentir más vulnerables y que realmente pues tienen otras alternativas para poder expresar o manifestar las emociones. Entonces tampoco es como decir ya no lloren, no. Es algo que se entiende y es algo natural, solamente pues sí, que es algo moderado hasta cierto punto. Muchas gracias, doctor. Por favor, continuemos con tu presentación porque esto se está poniendo muy interesante. Muchas gracias. Sobre la evitación experiencial, hay que reconocer que pues algunas emociones pueden llegar a ser muy intimidantes, al punto de que realizamos muchas cosas para no sentirlas. Hacemos muchas actividades para no vivirlas. Sin embargo, llegan a surgir más problemas psicológicos al momento de evadir esas emociones y llegan a generar más problema por la evasión que por la emoción en sí. Entonces aquí tenemos de ejemplo cosas como tener una charla difícil como la que se puede tener para tratar de mejorar una relación de amistad, de familia, de pareja, hacer un examen que llega a dar miedo, evitar el estrés de un trabajo o el solo hecho de sentir tristeza. Hay quienes llegan a aplicar diferentes acciones para evitarlo.
Sin embargo, el hecho de evitarlo hay veces que nos genera más problemas y más situaciones riesgosas, como por ejemplo alguien que no quiere sentir tristeza y entonces se distrae y vamos nuevamente a conductas autodestructivas, o que alguien no quiere tener una charla difícil y entonces esto va a afectar el que ya no va a tener esa relación tan cercana. Hay que ser conscientes de que el hecho de evitar estas emociones que llegan a ser difíciles puede implicar problemas psicológicos más grandes a largo plazo. Si bien las emociones nos ayudan a identificar a dónde dirigirnos o qué decisiones tomar, también hay ocasiones que estas emociones pues llegan a ser difíciles, pero justo están en el camino para cosas que son valiosas para nosotros. Y esto que viene me encanta porque creo que justo reconoce lo que decías hace rato. A lo mejor lo que para ti lo gestionas de una manera diferente, yo lo gestiono de otra manera. Entonces me encanta que aquí dice validar y sobre todo expresar y reconocer las emociones de las otras personas como válidas, ¿no? O sea, esto de es que no tienes por qué sentirte así, es que no funcionó así, es que no es para tanto, es que de todo lloras, es que etcétera. ¿Cómo funciona esto, doctor? Sí, esto de la validación de las emociones es algo que afortunadamente ya se comienza a hablar más en el día a día, ya de forma más cotidiana. Ya de pronto he llegado a escuchar personas que en la calle, en su plática cotidiana, dicen, no, es que me invalidó o sí me validó. El validar las emociones es reconocer y aceptar las emociones y experiencias de otra persona, tomarlas como válidas, no necesariamente el que uno esté de acuerdo, es solamente el hacerle saber que tiene sentido. De aquí un ejemplo, un diálogo que pues, se puede llegar a dar, que alguien diga, me siento muy mal, tuve un pleito con un compañero, y que la persona que le responde dice, no estés triste, seguro se puede solucionar, tienes que ver las cosas de forma más positiva. Y que va por este mismo camino de frases en la que alguien, pues, quizás con este interés en apoyar, que alguien quiera ser muy empático y que quiere ahorrarle el sufrimiento de la otra persona, y le dice, pues, que no estés triste, pero hay veces que la tristeza, pues, es natural y tiene una razón de ser. Claro, claro, y aparte lo mencionabas muy bien hace rato, pues cada persona lo vive y lo transita de manera diferente, entonces sentir que nos validan es muy importante y sobre todo para nuestros docentes y directivos que ven tanto este tipo de programas, justo me parece bien importante que sepan que no es que tengas que estar de acuerdo con esa emoción, sino simplemente hacerle sentir al otro que es válida, ¿no? ¿Cómo se enseñan las emociones, doctor? Muy bien, para que se puedan enseñar las emociones, hay que reconocer que las emociones es algo que está implicado en el día a día, en lo cotidiano. Si bien se puede dar teoría, se pueden dar libros, conferencias y 20,000 cosas para que uno diga de manera como racional cómo regular o gestionar las emociones, al final es algo que se hace desde la experiencia. En el momento que hablamos con un niño, con un estudiante, y vemos su forma de comportarse, de manera indirecta vemos el cómo son los padres. No es tanto el cómo se le diga de cómo se debe de portar, es el ejemplo que se le está dando. La forma en la que regulamos y expresamos lo que sentimos se aprende por medio de la observación. Entonces es algo un tanto irónico, pero pues he llegado a tratar justo en escuelas con padres que pues están gritándole a sus hijos, le dicen que no te debes de portar así, no debes de reaccionar de esta manera, les llegan a insultar, les llegan a agredir, exigiéndoles que ellos no hagan eso. Sin embargo, pues los niños es lo que aprenden. Ellos no es que aprenden tanto de qué se les diga de lo que deben de hacer, sino la forma en la cual ven el comportamiento de las demás personas. En este sentido, hablar del papel del docente es algo importantísimo, porque uno como docente se expone mucho con ellos, no solamente la parte de brindar las clases o el conocimiento, sino en este sentido de que los valores, la forma en la que se gestionan las emociones, pues también se les está enseñando a partir de ese ejemplo. ¿Y esto se puede reaprender? Si yo ya soy un adulto y reconozco que no gestiono mis emociones de la mejor manera porque la razón por la que sea, ¿no? Como dices, lo observé en casa y no fue la mejor manera, no me enseñaron cómo hacerlo, pero tengo la disposición de hacerlo. ¿Cómo reaprendo esto? Es algo que sí se puede reaprender y que justo yo haría la invitación a que si alguien dice, a mí me cuesta trabajo, a mí me enseñaron que era así, pues que uno se lo cuestione, porque si no,
realmente es quedarse de una forma muy limitada. También yo aquí haría la acotación, no es solamente la forma en la que uno se los está enseñando, sino que uno mismo, si uno no gestiona de manera adecuada sus propias emociones, uno se está privando de más alegría, de más tranquilidad, y uno por el contrario se genera más problemas. Entonces siempre se puede, independientemente de la edad, y es algo que se invita, de verdad sí analizarlo. Si tú identificas que necesitas el mejorar estas estrategias, pues hay que buscarlo. ¿Y cómo puedo aprender esto? ¿Qué herramientas puedo utilizar para reaprender o para gestionar estas emociones si todavía no sé muy bien cómo hacerlo? Una de las formas es el que uno pueda acudir a orientación psicológica por parte de apoyo de profesionales de salud mental que tienen pues todo este bagaje para poder decir y apoyar en estas estrategias de regulación de emociones. Y otras formas son incluso a partir de actividades un poco más prácticas. Ahorita ya lo mencionábamos, el hecho de que uno pueda hablar lo que siente, ese ya es un gran paso y es algo que a generaciones pasadas se les llegaba a dificultar o podía ser algo que hasta se cuestionaba, oye, ¿por qué estás comentando esto? Mejor guárdatelo, o no hay que ser muy sensibles, cuando la sensibilidad más bien es una fortaleza. De esta misma forma, también podríamos hablar del arte y la terapia. La forma en la cual uno experimenta el arte, pues tiene muchísimo que ver con las emociones, con la forma en la que uno se siente. Todas las artes sirven para la canalización y expresión de emociones. Las artes nos invitan a la creatividad con diversos temas. Y de todas las artes, por decir, la música es de las expresiones emocionales más frecuentes, al punto de que cuando se llega a hablar ya de las biografías de estos grandes compositores de hace siglos, pues se hablaba de que pues, ellos eran los expertos en la manipulación de las emociones. Piezas musicales que comienzan, ya van unos 5 o 10 segundos y ya te generaron una emoción, ya te impactaron, ya te hicieron soltar una sonrisa, soltar una lágrima. Y realmente es también la forma de invitarles a que busquen el arte también para expresarse. Yo sé que a quienes les cuesta mucho trabajo hablar lo que sienten, es difícil a veces hallar las palabras y en ocasiones por medio del arte lo podemos plasmar, ya sea dibujando, ya sea escribiendo, ya sea en el baile, cualquier arte nos sirve. Y veo que acá hay algunas actividades que supongo que pueden ser opciones, aparte de esto que mencionas del arte terapia. ¿Cómo funcionan estas actividades? Sí, las dos opciones que se están proponiendo aquí son para que uno pueda comenzar a hacer espacio al hablar de las emociones. Es algo fundamental y hay veces que ni siquiera damos la oportunidad de tenerlo en nuestro día a día. Entonces, como opción uno se plantea realizar un diario emocional, elegir un día de la semana para escribir el cómo te sientes, qué ha pasado de importante en tu día a día. Yo insisto que hay veces que vamos como en modo avión, vamos como en automático de aquí para allá y que no conectamos a veces con lo que estamos sintiendo. Entonces algo como un diario pues nos invita a este autoconocimiento y evidentemente nos apoya la parte emocional, también de autoestima y otros procesos, y se puede hacer en cualquier instante. Puede ser en un literal, en un diario, en un libro, en un cuaderno, en las notas del celular. Incluso he visto personas en el metro, apoyados en un cartón donde se pueden escribirlo. Y como opción número 2, realizar una carta de emociones. Escribir una carta para una persona a la que le quieras expresar algo. No importa el tema, solamente que sea algo que le quieras compartir. Por ejemplo, un agradecimiento, una petición o una aclaración, ya que pues esto de las emociones es un tema completamente social. De ahí la relevancia que sí podemos identificar lo que sentimos, pero que también lo podemos comunicar con otras personas. Y si yo les preguntara, seguramente muchos van a decir, sí, sí me sucede. ¿Has guardado alguna emoción, algo que quieras compartir con alguien y que no se lo hayas expresado todavía? Y seguramente varios van a decir, realmente sí, si hay algo que tengo guardado, pero no me he animado a decirlo. No me he animado a ponerlo en palabras tal vez. ¿Y esta opción se refiere a si dárselo, entregárselo a la persona, o puede ser solo que lo escriba como si se lo fuera a escribir, también como si se lo fuera a entregar, también puede funcionar? Idealmente sería el que se pueda compartir ese escrito, esa carta, ya que hay muchas veces que pues tenemos estas situaciones que pues les damos la vuelta, las evitamos, y que al momento de que uno comparte o externa lo que está sintiendo,
pues puede hacer que justo las relaciones sean más saludables, que puedan mejorar la convivencia. También se entiende, hay múltiples realidades y habrá quien diga, pues es que si yo doy esta carta o digo lo que de verdad pienso va a generarse un problema más grande y se entiende. Sin embargo, pues habría que esperar. En esos casos quizás pueden escribir la carta y no entregarla en esos momentos. Hay quienes llegan a hacer estas cartas, pero de una manera más bien simbólica, incluso cuando la persona que quisieran que sepa eso no está ya en este plano, y es algo que también se puede utilizar de manera simbólica. Ok, pues te agradezco muchísimo, doctor. Creo que reconocer, expresar y validar nuestras emociones y las de los demás nos puede ayudar a fortalecer nuestro bienestar y sobre todo a construir relaciones mucho más saludables, que es tan importante hoy en día. Cada emoción cumple una función importante y sobre todo aprender a gestionarlas de manera adecuada puede favorecer una convivencia más empática, más consciente con los demás y con nosotros mismos. Así que hablar de lo que sentimos también es una forma de cuidarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Recuerden que no estamos solos y que siempre podemos buscar apoyo cuando lo necesitas. La línea de la vida está disponible para todos en el 800-911-2000, el cual también pueden consultar la página lineadelavida.gov.mx. Y bueno, para complementar el tema, les quiero invitar a explorar algunos materiales. Pueden acceder a estos recursos a través del enlace compartido en el chat de comentarios o en el código QR que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Doctor, es momento de que revisemos las preguntas y comentarios que el público nos ha compartido a lo largo de esta transmisión, porque hemos recibido muchísimas, porque es un tema muy interesante. Sí. Y aparte creo que justo apenas se empieza un poco a hablar como de la inteligencia emocional, de autopercepción, etcétera. Entonces, tenemos bastantes preguntas. Tengo una pregunta de Claudia Palomino que dice, ¿cuál es la emoción más difícil de gestionar? ¿Y cómo podemos ayudar a alguien más a poder controlarla? Y me llama la atención, antes de que nos contestes esta pregunta, la palabra controlarla. Cuando hablamos de emociones, controlar es algo que se puede utilizar de manera correcta. ¿Cómo funciona también el cómo nos comunicamos respecto a las emociones? Ok, es muy buena pregunta y de hecho, pues ahora sí que no hay como identificado una emoción que sea la más difícil de controlar. Hay quienes llegan a hablar, por ejemplo, mucho de la culpa, que incluso de manera coloquial uno puede decir, bueno, es que es una emoción muy pegajosa porque es difícil que uno se pueda deshacer de la culpa, que uno llega a sentir culpa por una cosa, aun si uno no es responsable de ella, y es difícil de gestionarlo. Esto lo encontramos en padecimientos en los cuales ha habido una situación muy fuerte y que justo luego ya no se sabe cómo manejar esa emoción. Y pues claramente esto del control tiene ahí una cuestión pues como negativa y sí, no lo tratamos de utilizar mucho. ¿Por qué? Antes era el concepto que se utilizaba justo de control emocional o manejo emocional, pero control emocional suena como si fuera, tenemos las emociones y tratamos de controlarlas, casi como que no se me vaya a salir, que no se me vaya a soltar la rienda y se vaya la emoción por ahí, cuando realmente podemos hablar más bien de la regulación de las emociones y en este sentido, pues no tratar de controlarlas como si fuera algo que tiene que estar aquí amarrado y sujeto a mi mano y que no vaya a suceder nada, sino más bien el que podamos el gestionarla, el que podamos hacer una regulación. Me encanta, muchas gracias. Vale y su mamá nos comentan, niños y niñas deben contar con herramientas que les ayuden a regular e identificar las emociones que puedan generar algún sentimiento negativo como la preocupación, entre muchas otras, Vale. Muchas gracias por compartir tus comentarios, qué importante que compartas con nosotros lo que piensas y sí, lo platicaba hace rato el doctor, la importancia de poder ser un ejemplo para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque al final ellos replican todo lo que ven. Entonces, muchas gracias. Tengo un comentario de Minerva González, dice, ¿cómo gestionar un sentimiento mutuo en una comunidad educativa cuando no hay empatía alrededor? Uf, qué difícil. Ok, ojalá hubiera la posibilidad de ahí de poder como retroalimentar un poco más la pregunta. Si hablamos de la empatía, pues es algo sumamente complejo, dado que la empatía pues es como la apertura para que uno pueda el comunicarse, el que pueda mejorar muchas cosas de convivencia.
Sin embargo, hay veces que sí, no se reconoce esa empatía, no se percibe en las otras personas. Y yo mire a la básica, cuando hablamos de relaciones sociales, pues es algo que se tiene que hablar. Si se está teniendo esta empatía de un solo lado y del otro no, pues da justo la oportunidad para que uno se lo plantee y diga, bueno, pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que podríamos hacer? También el tratar de ponerse en el papel del otro y externarlo. Hay veces que, yo no sé aquí si fue por decir un padre, docente, quien lo haya preguntado, pero hay veces que sirve mucho el que uno pueda externar el cómo se siente, incluso el decirle a alguien, hacer esta exposición de la emoción, decir, no me siento que me estés teniendo empatía, no me parece que no me estoy sintiendo comprendido con lo que haces. Esto pues ya es plantear el terreno para ver qué es lo que se puede hacer y quizás identificarlo, quizás haya empatía también del otro lado, pero no lo están expresando de la manera en la que uno lo quisiera. ¿Y la empatía se puede desarrollar, doctor? ¿Hay algo, actividades, algo que nuestros docentes puedan aplicar con nuestros niños para generar empatía? Se puede tratar de fomentar la empatía. Esto se puede llegar a hacer incluso, hay algunas actividades bien interesantes, por ejemplo, de juego de roles, en las cuales uno pues sí, asume el papel que tendría la otra persona, el que se pueden hacer, por ejemplo, trabajos escritos en los cuales cada persona escribe lo que está sintiendo y se lo pasa a alguien más. Y hay veces que uno ni siquiera se lo espera y va todo pues enfocado en que uno puede expresar su emoción. Hay veces que uno crea que es algo muy evidente, pero para las demás personas no lo es. Entonces, desde el que uno pueda experimentar y compartirle a los demás su propia emoción, pues ya es un punto de partida para que los demás lo puedan comprender. Y pues ya de esto, pues sí hay como otra serie de ejercicios, de actividades, pero sí es algo que se puede desarrollar más. Me parece que hay una línea muy delgada que de repente se puede confundir entre te expreso mi emoción y te ataco, ¿no? Porque lo que tú estás haciendo me hace sentir de tal manera. ¿Cómo no caer en esa línea que pudiera ser solo quiero expresarte lo que siento? ¿Cómo lo comunico de manera asertiva o cómo lo puede recibir el otro para no sentirse agredido por cómo me siento yo? Tiene que ver mucho con las formas, y digo, de esto es tema vasto que valdría como 2 o 3 horas más, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien está enojado? Hay quienes dicen, bueno, es que cuando expreso el enojo, pues lo expreso con un grito, con un insulto, me quejo, le reclamo, cuando realmente uno puede buscar hacerlo de manera más asertiva e ir directamente al, oye, pues la verdad me sentí enojado con lo que pasó, me sentí enojado con lo que hiciste. Y noten que el comentario de me sentí enojado o me generó enojo lo que sucedió, y no decir me hiciste enojar, o me atacaste, o me pusiste triste. Cuando uno lo hace con este señalamiento, pues la persona evidentemente se siente atacada o cuestionada. Cuando hablamos desde una postura más como al lado de la persona, más de, oye, pues estoy sintiendo esto, ¿qué podemos hacer? O explícame, ya estaremos buscando una forma más resolutiva ante el problema, más allá de decir es que me hiciste esto y me hiciste daño. La propia responsabilidad de las emociones, ¿no? La propia gestión, el decir, bueno, esta acción que tú realizaste a lo mejor me hizo sentir de esta manera. Eso pudiera ayudar. Sí, y separarlo también de la intención, porque hay quienes lo llegan a hacer justo con el ataque de, bueno, es que me hiciste sentir así. Cuando la otra persona hizo una actividad, una conducta y no sabemos ni siquiera la intención. Es justo hasta el poner en la conversación para dar el beneficio de la duda de, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Claro. Claro, muchas gracias. Tengo una pregunta de Jimena García que nos dice, si un alumno o un hijo hace un berrinche desproporcionado, ¿cómo valido lo que siente sin aceptar su mala conducta? Me encanta esta pregunta. ¿Cómo lo hacen? Ok, está complejo porque vamos a un enfoque, antes se tenía la idea de, bueno, es que si alguien está haciendo un berrinche, prácticamente de déjalo ahí, que pues pase el rato, en algún momento ya se le va a pasar. Sin embargo, pues sí es algo un tanto invalidante, entonces se tiene que buscar un equilibrio. Es la invitación que se hace incluso desde este enfoque de crianza positiva, en el cual no es que se permita que hagan todo, pero es, por ejemplo, en esos casos, sí el tratar de regular a la persona, acompañarle, porque pues no es necesariamente un berrinche. Hay veces que los niños de verdad se están sintiendo mal, a lo mejor por algo que uno consideraría tonto o algo absurdo, pero se le acompaña,
se le acompaña en ese momento en el que se siente mal, ¿Se le valida, explica lo que está sucediendo? se le explica lo que sucede y al mismo tiempo también se le llega a hacer la indicación de, bueno, esto que hiciste pues no es correcto, no es adecuado, pero digamos que es mantener a la par, tanto si se indica lo que se tendría que realizar, pero se tiene en cuenta la emoción y también se toma como por válida. Ok, a lo mejor diciéndoselo, doctor, diciendo como, entiendo cómo te sientes, pero se puede usar la palabra que usaba ella, desproporcionado a lo que está sucediendo, o eso sería invalidar, por ejemplo. Sí, si le decimos a la persona directamente, bueno, es que... Sobre reaccionaste. Sí, estás exagerando, también el de estás exagerando es como de, pues como que entonces lo que estás sintiendo lo estás sintiendo de manera incorrecta, cuando pues quizás, y lo que se buscaría es que se estabilice la persona, que se calme, y ya se puede explicar lo que sea a partir de ese momento, porque si no, pues llegamos a este punto de decir que te tienes que calmar, y evidentemente la persona no se calma. Si la persona no está regulada, pues le podemos explicar, pero no se va a calmar y no va a entender por qué quizás fue desproporcionado, por qué fue muy exagerada la reacción a lo que se hubiera esperado. Claro. Y por último tengo un comentario de Mónica Villar que nos dice: gracias por llevarnos a esta introspección y reflexión, ya que nuestra tarea como docentes es el autocontrol y la regulación de las emociones. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a todos ustedes que siempre están aquí con nosotros haciéndonos sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias. Quisiera que ahora me acompañen a ver la siguiente información. Libro mata carita. Reflexiones, autores, actividad cultural, mucha literatura. Pues recordemos que leemos de muchas formas. Leemos imágenes, leemos música, leemos las personas, leemos los gestos y leemos el mundo. Para viajar, para imaginar, para enloquecer. Nos transformamos, nos resignificamos y nos miramos. Muchísimo que hablar acerca de los libros y de lo que compone nuestras principales lecturas. Aquí intentamos eso, contagiarles esas aventuras que a nosotros nos han gustado, compartirlo con ustedes. Aquí, leer se vive y se comparte. Entre historias, autores y actividades culturales, la literatura nos conecta y sobre todo, ¿saben qué? Nos inspira. Así que por favor no se pierdan esta serie por el canal 14.2. Volviendo al tema, ¿recuerdan la pregunta del inicio? Vamos a ver los resultados de esta pregunta que compartimos al inicio de este seminario. ¿Cuál sería la mejor estrategia para regular las emociones? Y vamos a ver qué contestó nuestro público, doctor. Tenemos que el 34% dice que hablar con alguien de confianza. Y tenemos un empate. Otro 34% hacer ejercicios de respiración. El 21% escribir lo que me sucede. Y el 11% distraerse con algún pasatiempo. O sea, esto quiere decir, nuestra mayoría de audiencia piensa que podemos hablar con alguien de confianza o hacer ejercicios de respiración. ¿Qué opinas de estos resultados? Me da gusto que tenga esa variedad y que pues estén considerando estas opciones. Son válidas cada una de las opciones. Para mí, y la ideal y la que más se recomendaría justo es el que uno pueda hablar con alguien. Pero igual las otras son válidas, va a depender mucho de la emoción que se esté experimentando, pero pues realmente pues todas son valiosas y se recomienda que sí las puedan realizar. Que incluso estos ejercicios de respiración, si no los conocen, que puedan acercarse a alguien o que busquen la información para poderlos aprender. Como lo mencionábamos hace ratito, ya hay suficiente material, como es un tema del cual se está hablando más. Entonces, en muchas plataformas se pueden encontrar estos lugares o estas meditaciones guiadas, etcétera, que no necesariamente tienen un costo adicional, que pueden ayudarnos a poder pues, regular también estas emociones. Doctor, para finalizar esta ponencia, lamentablemente quisiera que me compartas un mensaje como conclusión de este tema, lo que te parezca más relevante. Muchas gracias. Pues para mí lo más importante en este tema de emociones es que se tengan este ánimo por explorar las emociones, de verdad analizar qué es lo que están sintiendo,
ser conscientes de que ya no es como antes se decía, de que ser sensible era algo malo, una debilidad, más bien es una fortaleza. Entonces yo les invito a que sí analicen qué es lo que están sintiendo, que sí se den espacio, de repente una pausa de decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Me siento feliz? ¿Tengo un problema? Y que pues recurran a hablarlo. Siempre va a haber una persona que esté para ustedes para escucharlos, quizás a veces lo duden, pero siempre hay alguien que va a poderles brindar este oído para escuchar estas emociones. Me encanta este cierre porque creo que muchas veces existe como un prejuicio al hablar las emociones porque son ridículas o no son tan importantes, ¿no? Entonces, reconocer nuestras emociones, conectar con ellas, eventualmente preguntarnos cómo estoy, me encanta porque creo que empieza a quitar el estigma social de hablar de emociones como que no es para todos. Muchísimas gracias, de verdad gracias, doctor Modesto Solís Espinosa, pues por compartir todos tus conocimientos con nosotros que son tan valiosos. Y les quiero decir que si se perdieron alguna de las emisiones anteriores de esta serie, pues pueden revisar el código QR de la lista de reproducción que está apareciendo en pantalla o pueden acceder directamente a través del enlace que está disponible en nuestro chat de comentarios. Y antes de despedirnos, les quiero recordar que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario entrando al enlace que está apareciendo en el chat de comentarios. Como les mencionaba al inicio, si aún no tienen una cuenta, bueno, pues pueden registrarse con su perfil y proporcionar sus datos. Es muy importante mencionarles que para obtener esta constancia solamente tienen 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo. Así que, por favor, revisen que sus datos estén escritos correctamente. Y ahora sí, con esto finalizamos, agradeciendo como siempre su participación y diciéndoles que las y los esperamos en la siguiente sesión. Quiero agradecer como siempre al personal técnico, al personal académico, al personal de producción y a quienes realizaron la interpretación a lengua de señas mexicana por hacer posible su seminario virtual. Así me despido, yo soy Karen Furlong, nos vemos pronto.